Y de vuelta en nuestro país, queremos seguir analizando lo que ha ocurrido durante esta jornada en el Congreso y para eso tomamos contacto a esta hora con el sociólogo Eugenio Tironi. Muchísimas gracias, Eugenio, por este tiempo y esta conversación. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carolina. A ver, comenzar por lo que estamos viendo y cómo aparentemente estaría creciendo una sensación mayor de incertidumbre y de polarización respecto de lo que ya habíamos venido viviendo por la pandemia y por el estallido social de octubre del año pasado. Sí, efectivamente, lo que pasa es que yo creo que se superponen hoy día los dos fenómenos, los dos estallidos, digamos, el de la pandemia, que el que nos ha tenido ocupado primordialmente los últimos 4 meses, y el del estallido social, cuyo gatillante o uno de los factores primordiales que lo desata es precisamente la cuestión de las pensiones. Y ahora se encontró una manera de yuxtaponerlos, que fue esta propuesta que surgió en la Cámara de Diputados de promover el retiro de un 10%, digamos, de los ahorros previsionales en función de la pandemia, pero obviamente que esto significa quebrar un dogma, romper un tabú, digámoslo así, vulnerar un mandamiento que parecía invulnerable, como era el uso de los ahorros previsionales en función de necesidades corrientes o necesidades, la verdad, extraordinarias, pero que no dicen relación con las pensiones. Entonces las dos cosas se superponen. Sí, efectivamente crea un volumen más alto de incertidumbre, pero esto era inevitable. Era de esperarse entonces, porque de hecho hay mucha gente que se ha acercado y me ha dicho, a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando el confinamiento termine, cuando ya se pueda volver a salir a las calles? Y muchos temían que justamente lo que vimos anoche de manera muy reducida todavía vuelva a ser un nuevo estallido social cuando se vuelvan a abrir las puertas de las casas de tantos, en una situación bastante más compleja de lo que se estaba viviendo ya el año pasado, ¿no? Claro, pero yo esperaría que esta vez, en los próximos días, el mundo político, particularmente el Congreso, Uh-huh. actúe, digamos, con celeridad y encuentre una solución a esto. Nosotros tenemos, al menos hasta este minuto, este es un debate que no se está haciendo en las calles, que no es producto, digamos, de la fuerza, sino que se realiza institucionalmente a través del Parlamento. Además, se ha producido una cosa bastante extraña, que ya la línea divisoria de gobierno-oposición se ha Uh-huh. superado, porque hoy día en la votación, digamos, participaron incluso un número relevante de parlamentarios, de diputados, particularmente de oficialistas. Entonces, uno esperaría que ahora que esto pasa al Senado, se busque un acuerdo. Ayer el propio presidente de la República, en un acto que yo celebro, planteó que se requiere una cirugía mayor al sistema de pensiones porque es un hecho que no está funcionando. Y al no estar funcionando el sistema de pensiones, hay muy pocos argumentos para pedirle a las personas que dejen sus recursos allí y no los retiren en función de la emergencia, a la espera de una jubilación que todos sabemos, ¿no es cierto? Y la gente lo conoce ya por experiencia, va a ser muy, 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 muy pequeña, ¿ah? Muy imposible para sobrevivir. Entonces, a esta cuestión esto hay que atenderlo, hay que aplicar cirugía mayor, hay que hacer reformas estructurales a este sistema. La hemos venido postergando por decenas de años, con distintos pretextos, con distintas razones, porque cosas que no se podían tocar, cosas que no se podían decir, cuestiones que no se podían abrir. Bueno, yo creo que la cuestión estalló, y más vale que el mundo político lo tome el toro por las astas Uh-huh. y encuentre una salida. Tiene la oportunidad de hacerlo y por esta vía de encontrar un mecanismo de conexión que harta falta le hace, digamos, con la ciudadanía. Hablábamos recién con el diputado Sebastián Torrealba y nos decía que él creía que esto va a llegar, o sea, que la iniciativa ya llegó al Senado, pero que va a terminar en el Tribunal Constitucional. ¿Ese es el camino para poder llegar a esta sintonía de la que hablabas recién?
Es que yo no creo. Francamente, cuando uno tiene un fenómeno como el que estamos viviendo, en que la gente, digamos, en cierto modo, deja de creer no sé, como decían, en los dogmas, en función de los cuales ordenaba su vida. Esto no se va a detener por la vía ni de la amenaza, ni se va a detener por la vía de levantar las normas o de acusaciones de irresponsabilidad o de proclamar el apocalipsis. No se va a detener así, esto ya lo hemos visto. Esto se tiene que canalizar a través de una negociación en que todas las partes van a tener que ceder mucho, 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 mucho. Pero no hay otra vía. Yo creo que creer, como se ha intentado tantas veces en el pasado, de que con el uso del Tribunal Constitucional o simplemente con una visión amenazante de los impactos que esto pueda tener, que por esa vía esto se va a detener, yo creo que yo diría a estas alturas que no es ni siquiera utópico, es infantil. Es que justamente estaba revisando medios internacionales y, por ejemplo, el diario de España, El País, dice: Chile vuelve a las protestas en una jornada decisiva para el retiro de fondos de pensiones. La fotografía que ilustra esta nota es parte de los vehículos quemados durante la noche de ayer. Cuando esta pandemia ha sacado a relucir una historia, no es que antes no se viera, pero tal vez hoy día la puso más sobre sobre la mesa, las desigualdades que existen en nuestro país, lo difícil que es para unos, algo que para otros parece ser tan fácil y de perogrullo. ¿Cómo se logra corregir eso? Cuando decías que se deben corregir estos años de diferencias entre los chilenos. Bueno, este es un fenómeno mundial, o sea, no es exclusivamente chileno, ¿no es cierto? En todas partes del mundo hemos visto cómo esto ha golpeado particularmente a los grupos más vulnerables, más pobres. En algunos casos esto tiene una línea racial muy, muy, muy evidente, o sea, tiene línea geográfica, afecta particularmente a los inmigrantes, o sea, esto es un fenómeno universal, o sea, esto no es exclusivo de Chile. Ahora bien, la reducción o la mitigación de la desigualdad es un proceso muy complejo, muy multifactorial, que nos va a tomar y nos tomará muchísimo tiempo. Pero hay una cuestión que es particularmente evidente y es particularmente irritante, que es la cuestión de las pensiones. O sea, tenemos un modelo que no cumple con lo que prometió, por razones que son todas incomprensibles, pero lo concreto es que no cumple con lo que prometió, que era tener pensiones dignas para los jubilados. Entonces, es una cuestión que tenemos que encarar. Esto va a significar, ojo, que esto significa costos muy importantes para el Estado y para mucha gente. Esto va a significar, particularmente para los jóvenes, postergar mucho de sus aspiraciones y de sus sueños en función de asegurar una vejez digna para los mayores. Esto no es gratis, digamos, pero hay que hacerlo porque el modelo tal cual está no funciona. Y que el argumento frente a los pensionados que reciben finalmente una jubilación ínfima, de decir que esto ayuda al mercado de capitales o que esto ayuda a tener empresas más fuertes que generan empleo, es un argumento que, sobre todo en estos momentos en que estamos en una crisis económica que además está recién comenzando, es un argumento que no tiene validez, no logra contener el agua, es un dique que ya no contiene el agua, no logró contener ni siquiera a los votos de los diputados oficialistas. Entonces, es una demanda a la cual hay que atender con creatividad y con generosidad. Esa creatividad genera, o estamos hablando aquí de un nuevo pacto, por ejemplo, cuando hablamos de este dique que ya no contiene, cuando no solamente se trata de cambios tal vez en el sistema previsional, sino que del sistema educacional, en el de salud. O sea, hay tantos flancos por los cuales se debería mejorar para nivelar. No estoy hablando para tener el ideal. Sí, pero no mezclemos demasiado las cosas porque las soluciones óptimas terminan siendo enemigas de lo bueno, ¿no es cierto? Y aquí hay una cuestión
concreta que hay que atender, que es el sistema de pensiones. Es algo sobre lo cual venimos conversando hace mucho tiempo. Hay bastante más acuerdo de lo que había hace un tiempo atrás respecto a lo que hay que hacer. Hay diferencias, cuanto más de solidaridad, cuanto más de capitalización individual, como en la administración, cuánto participa el Estado, cuánto no participa el Estado, pero en línea gruesa hay un cierto acuerdo. Yo creo que habría que atacar esto hoy día. Y buena parte, el gobierno anterior hizo una faena muy importante en materia de educación. Los resultados de eso no los vamos a ver de inmediato, no los estamos viendo de inmediato, pero en el mediano y largo plazo se van a ver. Bueno, ahora hay que hacer esto mismo en materia de pensión. Ya, pero a ver, perdón, justamente porque hablando con expertos en el tema, claro, hay un proyecto que está entrampado en el Congreso, que está del año pasado, en el cual efectivamente esta mesa había llegado a cierto consenso, pero hoy vemos que las posiciones, ajenos que no estén oposición, oficialismo, porque está dividido dentro de él, pero sí se van radicalizando generalmente cuando se producen situaciones como la que vimos hoy. Pero también forma parte, creo yo, quiero ver el lado medio lleno, digamos. Ojalá el vaso medio lleno, sí. Nos ponemos a ver la parte vacía del vaso, nos terminamos de deprimir, digamos, y esto sumado a la cuarentena es bastante invivible. Pero yo creo que en cierto modo el ministro Valdés, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, armó un cierto esquema, ¿ah? Que compatibilizaba distintos elementos, la administración privada con la participación del Estado, la capitalización individual con la solidaridad. Esto el gobierno actual lo retomó e incluso lo amplió. ¿Ah? La oposición exige más solidaridad. Bueno, ahí está la discusión, que se haga la discusión ahora. Y se llegó a un acuerdo respecto a una cuestión muy importante como fue este plan de emergencia, empleo y recuperación económica, que se alcanzó, ¿no es cierto?, también en el Congreso, particularmente en la Comisión de Hacienda del Senado. Pues bien, no veo por qué no se podría llegar a un acuerdo ahora respecto de esto, ¿no? Además es lo que están pidiendo los parlamentarios del mismo oficialismo. Entonces, yo creo que, como dije, es un momento de pensar fuera de la caja. Aquí se fue muy creativo en Chile cuando se inventó el sistema de la capitalización individual y la AFP. Bueno, habrán las mismas u otras mentes tan brillantes y creativas como para inventar una manera de salir de este lío, digamos, grave en que estamos. ¿Debería ser una de esas formas creativas el permitir que ambos proyectos convivieran, por ejemplo? Es que yo creo que ya es un hecho que conviven, ¿no? O sea, en buena parte. Yo creo que, o sea, para la buena parte de la población, aquí yo no creo no ha que se quedado vaya claro a por parte de las detener. autoridades, O sea, todavía. Si es que sí, se yo aprueba creo el que retiro del depender, 10%, el otro proyecto se mantiene sí. también. No, yo no creo que eso sea factible, voy a ser muy honesto. Yo creo que esto es un poco parecido a lo del 2011, cuando se creyó que se podía detener la movilización estudiantil aumentando las becas. Aquí se cree que se puede detener esta demanda por el 10%, de retiro del 10%, aumentando la ayuda a la clase media vulnerable. Yo no creo. ¿Ya? Yo creo que ya ha avanzado demasiado el tren del retiro del 10%, que viene avanzando desde antes, ojo, desde antes del 18 de octubre. Habrá que encontrar una manera inteligente, como se ha hecho en Australia, por ejemplo, y en otros lugares del mundo, a través del cual las personas que ahora se sienten dueñas de esos recursos, lo que es una novedad, e incluso los más críticos al sistema de pensiones administrado por privados, hoy día admiten de que esos son recursos propios de las personas que han hecho su ahorro y han cotizado. Bueno, que bajo circunstancias excepcionales que habrá que calibrar y que habrá que determinar con detalle, puedan apelar a esos recursos. Eugenio Tironi, ¿con qué mente creativa, con qué postura debería salir, si es que debería salir hoy a hablar el gobierno? ¿Tendría que hacer un cambio o debería mantenerse igual? ¿Qué debería salir a decir el presidente hoy?
Bueno, yo creo que el presidente dio un paso importante ayer, porque Ujú. cuando dijo podemos caminar y mascar chicle, o sea, una cosa es el paquete de ayuda a la clase media, pero al mismo tiempo vamos a entrar a discutir con urgencia el sistema de pensiones, que era algo que estaba congelado, que el gobierno premeditadamente había congelado después del 18 de octubre. Pues bien, ahora tiene yo creo que, no, yo creo que hay que entrar en esa discusión y darle urgencia a esa discusión y en esa discusión entrar sin tabúes. Y cuando digo sin tabúes, implica no descartar necesariamente alguna forma a través del cual las personas que se sienten hoy día más que antes propietarias de esos recursos puedan acceder bajo circunstancias muy bien determinadas que no produzcan ni un, ni un cataclismo, digamos, en sus ahorros, ni un cataclismo a nivel de la economía en general. Eugenio Tironi, muchísimas gracias por esta conversación y por el tiempo. Muy buenas No, tardes. muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.